Como su nombre lo indica, el conductismo, en inglés, la palabra behavior significa conducta, y entonces también se le suele dar el nombre de behaviorismo. Vamos primero a hablar de quiénes son los padres de lo que llamamos el conductismo clásico. Por un lado tenemos a Iván Pavlov, que es un fisiólogo ruso al que le dieron el premio Nobel por estudiar el sistema digestivo de los perros. Y fue el que descubrió o formuló las leyes de lo que se llama condicionamiento clásico. También un psicólogo estadounidense que se considera el padre del conductismo y también uno de los padres de la psicología, que es John Watson. John Watson se enfocó mucho en la forma de tratar los estímulos y en la idea de asociacionismo. Y una de sus metas principales era que la psicología fuera una disciplina científica, al modo de las ciencias naturales. Para que entonces eso fuera posible, los conductistas se vieron obligados a quitar a la mente del objeto de estudio de la psicología. Un pedagogo y un psicólogo americano, Edward Thorndike, va a ser fundamental en el conductismo porque se lo considera el padre del conexionismo y es uno de los primeros en hablar de la idea de refuerzo y de formular una ley que formula 3 leyes, pero la que nos importa más es que formula una ley que se llama la ley del efecto. Y la ley del efecto de Thorndike dice que si la conexión entre el estímulo y la respuesta tiene consecuencias positivas, o placenteras, mejor dicho, esa conexión se fortalece. Y que si tiene consecuencias displacenteras, la conexión se debilita. Entonces, para Thorndike, uno aprende cuando la conexión estímulo-respuesta tiene consecuencias placenteras. En realidad, esto se va a demostrar que es falso, ¿no? Porque uno puede aprender también con consecuencias displacenteras, pero la explicación de esto se va a dar afuera del conductismo. Thorndike modifica esta ley posteriormente a su formulación, pero esta ley resulta fundamental para que Skinner formule luego lo que se va a llamar el condicionamiento operante. Y finalmente tenemos a Edwin Guthrie, también un psicólogo americano, que se dedicó a estudiar la importancia de que el estímulo y la respuesta se produjeran de manera contigua, tanto de manera espacialmente contigua como de manera temporal. Tal vez lo más destacado de su formulación es que no habla de estímulo incondicionado y que es el primero en involucrar al cerebro. Finalmente, el conductista más renombrado, ¿no?, o más conocido y popularizado, incluso criticado, fíjense que murió en el siglo pasado, en el siglo XX, en 1990, es Skinner, ¿no? Frederick Skinner. Y él va a proponer la versión operante del conductismo que surge por los años 30 y va a investigar durante 2 décadas haciendo experimentos muy minuciosos y muy detallados en el laboratorio. Y luego, hacia los años 60, el conductismo va a tener un enorme auge educacional, dando lugar a lo que se va a conocer como las tecnologías educativas, basadas en el conductismo. Y esa aplicación del conductismo, lo que es más relevante del conductismo, es que continúa. Y no solo en la educación, ya sea que nos demos cuenta o que no nos demos cuenta, sino también en la psicología clínica, en lo que hoy se conocen como terapias conductuales y terapias cognitivo-conductuales. Uno de los objetivos de esta presentación es desmitificar la idea de que el conductismo es malo y que el constructivismo es bueno, por ejemplo, ¿no? Porque o desmitificar la idea también de que Skinner era un perverso que se dedicaba a
a torturar animales con sus experimentos. Esto no es para nada así. El conductismo es uno de los programas más relevantes en la psicología e incluso en la psicología clínica actual. ¿Cuáles son las bases del conductismo? Bueno, ¿cuál es el objeto de la psicología según el conductismo? El objeto de estudio de la psicología es la conducta humana y animal. ¿Cuál es el objetivo? Es un objetivo muy ambicioso: describir, predecir y fundamentalmente controlar la conducta. ¿Con qué método? O sea, la psicología científica, según el conductismo, ¿qué método usa? Bueno, la idea de los conductistas es que debe usar el mismo método que usan las ciencias naturales. Y la tesis conductista es que la conducta, para explicar la conducta, que de última es algo que toda la psicología pretende, la explicación de la conducta, uno lo puede hacer con tres elementos. Un elemento que es el organismo, otro que es la situación ambiental en la que ese organismo se encuentra y las respuestas. En realidad el conductismo de Skinner desarrolla propuestas que aplican lo que él llama el análisis experimental de la conducta a la educación y que propone que los escenarios sociales, tanto educativos como clínicos, son un campo de aplicación de las leyes universales, porque si la psicología en la perspectiva conductista va a ser una ciencia natural, como la física o como la química o como la biología, tiene que poder formular en esta concepción leyes universales. Y entonces esos principios que se obtienen en el laboratorio son aplicables después a estos escenarios que mencionamos. El padre del conductismo clásico es John Watson. Es una persona sumamente interesante, tanto él como sus escritos. Fíjense que cuando se refiere al alma, él dice que este dogma, el del alma, ha estado presente en la psicología humana desde muy antiguo, pero nadie ha tocado alguna vez el alma o ha visto una en un tubo de ensayo o tiene alguna manera de entrar en relación con el alma. Claro, esto nos muestra las pretensiones que tenía el Watson como un conductista. El paradigma conductista se desarrolla a principios del siglo XX con el trabajo de Watson, la psicología desde el punto de vista de un conductista. El conductismo clásico recogía influencias del empirismo inglés, en tanto filosofía, y del positivismo lógico, en tanto epistemología o teoría epistemológica. Claro, para que la psicología tuviera el estatus de una ciencia, tenía que dejar de lado dos cosas: la conciencia y los procesos mentales, y dedicarse a tratar con observables, como por ejemplo la conducta y el comportamiento. Un conductista que ya les dije que era muy importante dentro de las figuras más destacadas del conductismo clásico fue Edward Thorndike, que consideraba que la función del intelecto es proporcionar un medio para modificar nuestras reacciones a las circunstancias de la vida, para que podamos asegurar el placer como síntoma del bienestar. Por esta razón, el conductismo de Thorndike, que ya les dije que propuso esta ley del efecto, se va a llamar conductismo afectivo. Hay distintas corrientes dentro del conductismo, como les dije, la corriente afectiva, que es la corriente de Thorndike, la corriente propositiva, que es la de Hull, que se interesa por cómo mantener una conducta, o sea, cómo, una vez que se produce una conducta, cómo mantenerla, cómo conservarla. Y una que ya se sale bastante del conductismo clásico, que va a ser la corriente cognoscitiva de Tolman, que se ocupa de cómo se va a interesar porque la conducta de un organismo le informe al organismo acerca de la conducta, dirija su conducta y le permita corregirla.
También vamos a ver que luego del conductismo de Skinner van a aparecer escuelas neoconductistas, como el conductismo asociacionista de Guthrie, el conductismo metodológico de Hull, el conductismo intencional de Tolman y el conductismo operante de Skinner. Skinner supone un quiebre, en realidad, con relación a la tesis conductista original. Y ahora vamos a tratar de ver un poco por qué. Lo cierto es que el conductismo de Skinner, como ya he dicho, se vuelve una corriente hegemónica dentro del conductismo y sus influencias perduran hasta nuestros días. Skinner va a desarrollar algo que se conoce como AE, Análisis Experimental de la Conducta. En la visión de Skinner, Skinner es preponderantemente ambientalista y antimentalista. Que sea ambientalista quiere decir que le atribuye una importancia muy grande al ambiente para poder controlar la conducta. Y si realmente nos ponemos a pensar un poco en esto, eso es un aspecto para mí positivo del conductismo. Pensemos en la relevancia que tiene en un aula tener un ambiente rico, pero también tranquilo, un ambiente que esté dotado de estímulos no aversivos, en donde no haya castigo. Es decir, o una escuela, por ejemplo, en donde el placer sea un aspecto, o la diversión, o el disfrute, otro tipo de actividades creativas y recreativas tengan un papel destacado. Para Skinner, la conducta de los organismos se explica a partir del control de las contingencias ambientales. Y por supuesto que los procesos internos del organismo o los procesos mentales no tienen ningún papel, ninguna relevancia en la explicación de cómo es que se produce la conducta. Y en este sentido, la de Skinner es una visión ateórica y descriptiva. ¿Cuál es la unidad de análisis? La unidad de análisis es el estudio descriptivo y el control de la conducta observable. Pero no solo de la conducta, sino de aquello que la condiciona. ¿Y qué es aquello que la condiciona? Todos los estímulos que pertenecen al ambiente. Las conductas van a tratar de ser definidas en términos operacionales y observables. Y esto no quiere decir, por ejemplo, que el alumno sea capaz de resolver sistemas de ecuaciones. Esa no es una conducta precisamente bien formulada ni perfectamente observable. Hay que ser mucho más preciso que eso. El conductismo operante, que es la versión skinneriana del conductismo, también se llama conductismo instrumental, a diferencia del conductismo clásico, investiga y analiza cuáles son las relaciones entre el estímulo y la respuesta para que uno pueda describir, predecir y algo, a mi modo de ver, absolutamente jugado y pretencioso, si lo que uno va a controlar son los estímulos o las relaciones entre los estímulos, las asociaciones entre los estímulos ambientales, que es controlar la conducta. ¿Cuál es la filosofía conductista? ¿O cuál es la idea de conocimiento, entonces, que tienen los conductistas? Concretamente, que tiene Skinner. El conductismo se basa en la filosofía empirista, o sea que el conductismo considera que la única fuente válida para obtener conocimiento es la experiencia. Hay muchas corrientes conductistas, empiristas, en el empirismo inglés, por ejemplo, pero ustedes recordarán la tesis de Hume, por ejemplo, acerca de que nuestras ideas no son más que copias o impresiones de la realidad externa que quedan grabadas en nosotros y que permanecen cuando esos estímulos externos desaparecen.
Por ejemplo, Hume tiene, una de las cosas más interesantes de la posición de Hume es su posición sobre las causas. Para Hume, las causas no son más que invenciones o suposiciones nuestras. ¿Por qué? Porque no hay ninguna manera de establecer, la causa es algo que los organismos ponemos en las cosas. Las causas no están en las cosas. El hecho de que una cosa suceda después de otra, aunque eso ocurra millones y millones de veces, no nos da derecho a decir que la primera causa la segunda, según la posición de Hume. El método de cómo se obtiene el conocimiento en realidad es a partir de lo que se llaman observaciones singulares, sobre todo en el caso de Skinner, en donde no va a teorizar, no va a aceptar algo que no provenga de los observables. En este sentido, Skinner es un buen positivista lógico, a la Carnap, a la Hempel. Y el conocimiento para ellos entonces se va a basar en la asociación que provoca una conjunción, una contigüidad, algo que está junto, espacial y temporalmente. ¿Cómo es el organismo entonces? Para el conductismo, quien conoce es pasivo, y esto depende de la corriente, es más o menos pasivo, esto no, como vamos a ver en un momento, no está en el núcleo duro del conductismo, al menos según lo formula Pozo. Se utiliza esta metáfora de la tabula rasa o de la tabla rasa o de, por ejemplo, yo me imagino una bandeja en la que pusimos harina y vino un pajarito y se puso a caminar por ahí arriba y queda todo lo que, la trayectoria, lo que hizo el pajarito sobre la bandeja cuando se apoyó queda absolutamente reflejado, marcado, queda impreso. Entonces, la relación que va a haber, no digo entre el objeto y el sujeto, porque no tiene sentido decir eso en este marco. Entonces, la relación va a ser entre el ambiente y el organismo. Y el tamaño en que puse la palabra ambiente pretende reflejar que el principal papel está en el ambiente. El organismo es reactivo y tiene un margen relativo para producir las conductas autodirigidas. ¿Cuáles son las señas de identidad, la marca en el orillo, podríamos decir, del conductismo de Skinner? Primero, un reduccionismo antimentalista, ya lo hemos dicho, no, los procesos mentales ni la mente tienen ningún lugar en la explicación de la conducta. Algo que vamos a llamar principio de correspondencia. Es decir, si a nosotros nos queda algo en donde, en la mente, en nuestro interior, si al organismo le queda algo, lo que le queda es una copia de la realidad. Y, o sea, que lo que permanece como dentro del organismo, las impresiones que le quedan grabadas son una copia del mundo exterior. Y en este sentido hay una correspondencia. Una cosa importante, que también es importante que entendamos, es que el mecanicismo, que es yo diría una cosmovisión que se dio desde Galileo hasta bien entrado, quizás el siglo XX, bien entrado, hasta por lo menos el comienzo del siglo XX, que se dio en la física, por ejemplo, también existe en la psicología. ¿Y dónde está el mecanismo en la psicología? Está en la idea de que podemos reducir la explicación de la conducta a átomos o partes elementales, que no son más que bloquecitos de estímulos y respuestas, y que con eso, con ese pequeño aparataje, podemos explicar conductas complejas. El ambientalismo, como ya lo dijimos, postula la idea de que el motor y el control de la conducta están en el ambiente. Como dije antes, a mí me parece que esta es una tesis interesante, pero no llevada al extremo, porque si todo va a ser controlado desde el ambiente, no habría ninguna posibilidad de cambio a partir de los individuos. No existirían las sociedades, no existiría la ciencia, no existirían las ideas nuevas, no existiría la gente que se sale del molde, digamos, ¿no? Y
una palabra que tenemos que entenderla también, no en un sentido estrictamente psicológico, sino también filosófico, que es el anticonstructivismo. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas clases de constructivismo también, no tenemos que caer aquí en maniqueísmos. El otro día una profesora de la LEM, en una charla, nos dijo que se daba cuenta ahora que en su formación en el profesorado le habían insistido mucho de una manera muy maniquea, muy blanco o negro, entre la tensión que había entre que lo bueno era el constructivismo y lo malo, 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 muy malo, era el conductismo. Y eso es algo que tenemos que desmitificar, incluso porque somos seres inteligentes y es deseable que tengamos un pensamiento un poco más complejo, ¿no? La idea de anticonstructivismo quiere decir que el organismo que conoce no pone nada de sí cuando conoce. Esa es la posición conductista. Luego hay una tesis del sujeto pasivo, ¿no? El sujeto es la tabla rasa, sujeto, es un exceso hablar de sujeto. El organismo es pasivo. Bueno, depende. En la versión afectiva de Thorndike, el organismo no es pasivo, porque si no siente placer, en la versión skinneriana, el organismo tiene que responder, por eso el conductismo de Skinner se llama operante. Entonces, el organismo que responde, que tiene que producir una respuesta primero para ser reforzado, no es pasivo. Entonces, dependiendo la corriente de conductismo que se tome, esta es una tesis que puede estar más o menos relajada. Un punto también importante es el principio de equipotencialidad de los estímulos, lo cual quiere decir que las leyes, y esto es bien positivista, lógico, que las leyes y la filosofía, la psicología es como una ciencia natural, las leyes tienen que ser universales y aplicables a todos los organismos, no importa si son palomas, si son ratas, si son hombres. Nunca me voy a olvidar del título de un artículo de Tolman que se llama, ya saliéndose un poco del conductismo, Mapas cognitivos en ratas y hombres, lo cual revela esta adhesión a este principio de equipotencialidad. Por eso se suele decir que el conductismo es una postura en donde no hay sujeto, simplemente hay un organismo. Y bueno, y como ya hemos dicho bastante, la base positivista del conductismo es muy relevante. Si miramos la manera en que Pozo grafica esto, en el libro de José Ignacio Pozo, bueno, ustedes conocen este esquema donde tenemos en el núcleo duro la unidad de análisis, que es la conducta, el principio de correspondencia, la equipotencialidad de los estímulos, y las teorías ER están afuera, están en el cinturón protector. ¿Por qué? Porque Skinner no postula una teoría ER específicamente. Pero sin embargo, fíjense que para Skinner el reduccionismo antimentalista lo tendríamos que poner adentro y el ambientalismo extremo también lo tendríamos que poner adentro. Y lo del sujeto pasivo está bien que esté afuera, por ejemplo, si hablamos de Skinner, ¿no? Así que bueno, hay distintas formas de ver esto. Una cosa entonces importante es cómo es la idea esta del condicionamiento operante y del papel que tiene el ambiente en el control de la conducta. La idea de Skinner es que en el condicionamiento operante de Skinner, las conductas son operantes e instrumentales, no son simplemente evocadas, sino que las conductas se producen no por los estímulos antecedentes, sino por el papel de los estímulos consecuentes, o sea, de estímulos que se dan después que se produjo la conducta. Hay dos tipos de estímulos entonces para Skinner. Por un lado tenemos estímulos que se usan para discriminar cuál es la conducta que yo deseo reforzar, que el investigador desea reforzar y que preceden a las conductas, y estímulos reforzadores, que son estímulos que vienen después que se produjo la conducta deseada. Una de las cosas entonces que hace Skinner es estudiar esta conjunción entre estímulos discriminativos y estímulos reforzadores. ¿Y cómo se relaciona? El esquema de Skinner es entonces estímulo para discriminar,
conducta deseada, de toda la variedad de conductas que se producen, y refuerzo cuando aparece la conducta deseada. Y no un refuerzo una vez, sino es un verdadero programa y el desarrollo de un conjunto muy importante de técnicas y de sistemas de refuerzo. Entonces, el condicionamiento en el conductismo tiene dos posibilidades. Tenemos por un lado el condicionamiento clásico de Iván Pavlov y tenemos por otro lado el condicionamiento operante de Skinner. Ambos están dirigidos a explicar el comportamiento. Fíjense que, por ejemplo, algunas cosas se adquieren por condicionamiento clásico. Por ejemplo, una fobia puede ser reforzada, pero en principio la fobia se puede adquirir por una simple asociación de estímulos. Lo que es un trauma, por ejemplo, una persona que vive un hecho traumático, luego va a asociar estímulos similares que tuvieron lugar en ese hecho traumático con el hecho, y eso va a tener una serie de consecuencias en su comportamiento. Por ejemplo, una conducta aversiva. ¿Cómo es el condicionamiento entonces de este lado, el condicionamiento clásico? En el condicionamiento clásico tenemos la asociación entre un estímulo incondicionado, o sea, decimos un estímulo, lo que se produciría naturalmente, por ejemplo, el animal que ve la comida cuando saliva. El perro de Pavlov ve la carne y saliva. ¿Pero qué se dio cuenta Pavlov? Que cuando venía el que traía la carne y el perro escuchaba el ruido de la puerta o reconocía la figura humana del que traía la carne, el perro ya empezaba a salivar y todavía no había visto la carne. Entonces ahí es que decidió estudiar este proceso de asociar dos estímulos, el incondicionado con otro estímulo, tocar una campana, ver a la figura humana, o lo que fuera, si se producen juntos, a tal punto que se puede condicionar la salivación aun cuando no se vea la carne, porque esos dos estímulos se pegaron. A eso es lo que le llamamos condicionamiento clásico. Del otro lado, tenemos a Skinner, en donde va a proponer que primero tenemos que usar unos estímulos que discriminan cuál es la conducta que queremos que surja. Una vez que identificamos la respuesta que queremos reforzar, entonces proponemos un estímulo para reforzar. Reforzar quiere decir aumentar la probabilidad de ocurrencia de esa conducta. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, la respuesta se incrementa, el organismo produce con mayor probabilidad esa respuesta. A este tipo de conductismo que va del estímulo a la respuesta, le llamamos condicionamiento clásico, y el de Skinner, que es de la respuesta al estímulo, podríamos decir, donde hay una relación respuesta-estímulo, que la tiene que dar el organismo, le llamamos condicionamiento operante. ¿Qué es lo que establece el principio de reforzamiento? Una conducta va a incrementar su probabilidad de ocurrencia si esa conducta tiene influencia o consecuencias positivas. ¿Qué es el reforzador entonces? El reforzador es un estímulo y no es un estímulo universal. Hay personas que son reforzadas por ciertos estímulos y otras por otras. Por eso, por ejemplo, si vemos en la psicología clínica y en lo que se llaman hoy terapias de tercera generación, el papá, digamos, de la idea fue Skinner, pero es impresionante el desarrollo a partir de los trabajos de Shapiro, por ejemplo, en la terapia conductual. Hay ríos y ríos de tinta sobre cómo tratar una fobia, sobre cómo tratar un trastorno obsesivo, sobre cómo evitar que se produzca una conducta o lo contrario, sobre cómo tratar patologías o sobre cómo tratar a niños que tienen conductas disfuncionales, etc. La idea de reforzador entonces es que un estímulo que se aplica después de una conducta que uno quiere reforzar o que se retira, pueden ser ambas cosas, aumenta la probabilidad de que ocurra una conducta. Algunos psicólogos le llaman, en lugar de conducta, utilizan la palabra operante. Aumenta la probabilidad de la operante, dicen. Hay dos tipos de reforzamiento, positivo y negativo. Y no tenemos que pensar acá que positivo es lindo y negativo es feo.
o que positivo es agradable y negativo es desagradable. No es así. Y esto genera una gran confusión. Es importante que le prestemos un puntito de atención a este asunto. Entonces, un refuerzo es positivo cuando un estímulo se aplica y un refuerzo es negativo cuando un estímulo se retira. Y los dos, ya sea que el estímulo se aplique o que el estímulo se retire, los dos hay la probabilidad de ocurrencia de la respuesta. Un reforzador, entonces, no es un reforzador porque da placer o porque da alegría, sino porque aumenta la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Entonces, otra cosa que se hizo también y que hizo Skinner y todo el grupo de psicólogos conductistas de la segunda generación, no los clásicos, fue estudiar los reforzadores, y cosa que también ha hecho la psicología clínica. Hay en una enorme cantidad de tipos de reforzadores. Yo voy a mencionar así muy rápidamente dos. Por un lado tenemos reforzadores primarios, como podemos decir el sexo y la comida, y por otro lado tenemos reforzadores secundarios, más ligados a lo social, que pueden ser el dinero, el éxito, la fama en YouTube, no sé, el reconocimiento social. Hay montones de posibilidades en ese terreno. Y repito, un reforzador no es un reforzador universal para cualquiera. Bien, entonces, al proceso por el cual se refuerza al organismo, Skinner distinguió tres tipos de procesos. Un proceso al que llamó, todos son refuerzo en realidad, como vamos a ver ahora, pero a uno le llamó reforzamiento, porque consiste en aumentar la probabilidad de que ocurra la conducta. Hay dos tipos de refuerzo. Refuerzo positivo, que consiste en entregar un estímulo al organismo. En general, esto es lo que todos tenemos en la cabeza como premio, ¿no? Los premios son un ejemplo de refuerzo positivo. Pero también existe un refuerzo negativo, que es cuando uno le quita al organismo un estímulo. En lugar de darle el estímulo, ese estímulo, que en general es un estímulo atentivo, que quiere decir un estímulo que el organismo espera, uno se lo quita. Ahora después vamos a tratar de poner ejemplos. Ay, perdón, no pasé estaba tan concentrada que no pasé las filminas. Luego, cuando en el conjunto de reforzamiento negativo, también Skinner, como un subconjunto, reconoce en esto de que uno quita un estímulo al organismo, un estímulo que el organismo espera. Tenemos dos tipos de conductas, que son la conducta de evitación y la conducta de escape. ¿Por qué son estos ejemplos de refuerzos negativos? Porque la conducta de evitación se diferencia de la conducta de escape en que el organismo, para evitar las consecuencias de la conducta, evita que se produzca, que realmente se otorgue el estímulo. Mientras que en el escape, el organismo huye porque el estímulo es altamente aversivo. Entonces, en este caso, el organismo nunca se encuentra con el estímulo, y en este caso el organismo sí se encontró con el estímulo aversivo, pero a partir de allí huye y luego puede que inicie una conducta de evitación. Entonces, como les dije, cuando los estímulos consecuentes son para aumentar la probabilidad de que ocurra la conducta, hablamos de reforzamiento, ya sea positivo o negativo. Pero Skinner diferencia el reforzamiento del castigo. Entonces, ¿qué es el castigo? El castigo en el fondo también es un tipo de reforzamiento, pero que consiste también puede ser castigo positivo o castigo negativo. ¿Qué es un castigo positivo? Es el típico, por ejemplo, si te portás mal, te voy a dar una cachetada, aunque sea suavecita, ¿sí? Si te doy la cachetada, bueno, produje un estímulo
aversivo. Si evadís impuestos, entonces vas a tener que pagar una multa. Y después también intereses cuando decidas pagar los impuestos. Si cometés una infracción de tránsito, vas a tener que pagar una multa. Eso entonces es un castigo positivo, porque yo te doy un estímulo que es aversivo. Y por otro lado, el castigo puede ser negativo cuando en lugar de darte un estímulo, yo te quito algo que esperás. Por ejemplo, hiciste una infracción de tránsito y te cobro la multa. Pero también, ¿qué hago? Te saco el carnet. Entonces, vos es el carnet de conductor, ¿no? Te quito la posibilidad de circular por un año, por ejemplo. ¿Te portaste mal? Bueno, entonces te quito la posibilidad de salir los fines de semana, por ejemplo, con los adolescentes. En ese caso, estoy administrando un castigo negativo, porque estoy quitando un estímulo que el organismo espera. Todo esto se dice así, y cuando uno se pone en el intento de dar ejemplos, yo voy a tratar de dar un ejemplo de matemáticas, que me costó bastante tiempo construir, para ver que esto se dice fácil, pero no se hace fácil. Para ver cómo incluso reforzamos permanentemente, aun cuando no nos damos cuenta. Reforzamos con la mirada, reforzamos con el tono de voz, reforzamos con los gestos, reforzamos por supuesto, con las palabras, y reforzamos también cuando planificamos, por ejemplo, ejercicios. Piensen, por ejemplo, en esta circunstancia. Yo propongo este ejercicio. 2x más 5 es igual a 10. Tengo un alumno que hace, bueno, perfecto, 2x entonces es lo mismo que 10 menos 5, entonces 2x vale 5, entonces x vale 2,5. Y yo, o el libro, porque puede consultar las respuestas en el libro, o un programa, el Khan Academy, lo que sea, le dice, muy bien, muy bien. Y después digo, bueno, ahora te voy a dar algo más difícil, porque esto lo sabés. Entonces le pongo esto. 2x menos 5 es igual a 10. Quiere decir que 2x es 10 más 5, dice mi alumno, y que entonces x vale 7,5. Otra vez, muy bien, qué bien que lo has hecho. Después le digo, no te doy más, no te voy a dar nada más, porque lo estás haciendo, lo has hecho tan bien que no te voy a dar más nada por hoy. Incluso, como soy un profe conductista, trabajo con ritmo propio, este alumno que está conmigo monitoreado por mí, le digo, bueno, podés empezar tu recreo. Incluso, como es ritmo propio, cada persona tiene el recreo a la hora que quiere, o el descanso, o irse a la casa. No se van todos a la casa juntos, ni entran todos juntos a realizar las tareas. Ojo que esto es conductismo, ¿sí? Hay una gran confusión entre lo que es la pedagogía tradicional y lo que es el conductismo. Y no es lo mismo, para nada es lo mismo. Yo suelo decir que no es conductista el que quiere, sino el que puede. Analizamos qué hicimos acá. Cuando le dijimos, qué bien que lo hiciste, hicimos un refuerzo positivo. Cuando le dijimos, ahora algo más difícil porque vos estás para más, otro refuerzo positivo. Cuando le dijimos, muy bien, la segunda vez, otro refuerzo positivo. Cuando le dijimos, no te doy más tarea, le sacamos el estímulo. Le sacamos el estímulo. El que podía esperar, uy, todavía tengo que hacer más tarea, no. Como ya lo haces tan bien, no te doy más, listo, por hoy basta. Pero también podríamos pensar que si él quería seguir siendo exitoso, ese reforzador podría ser, no necesariamente es negativo, ¿no? Y acá empezamos a conflictuar, ¿no? Es decir, ¿cuándo es positivo y cuándo es negativo? Por eso tal vez lo más importante es entender cuándo reforzamos o cuándo castigamos, porque hay una relatividad también de lo que para alguien es positivo, para otro puede ser negativo. Y le decimos ahora, empezá tu recreo, es el premio, ¿no? Parece claro que ese es un premio. Ahora podés empezar tu recreo, tu descanso, como le quieras llamar. Del otro lado,
imaginen que pongo una situación como esta, 2x más 5 es igual a 10, tengo otro alumno, estoy con otro alumno, será otra persona, ¿no? Otro monitor. Y ahí decimos, bueno, ¿qué hace mi alumno? Bueno, mi alumno divide 10 por 2 y termina diciendo que la ecuación le da 0. Entonces yo le digo, mal, eso está mal. Yo, el libro, el site, le hace un ruido horrible, ¿no? En donde está practicando. Eso está pésimo. Y digo algo más, que es muy importante para ser un buen conductista. Tengo que decir, está muy mal eso, porque no tenías que haber dividido por 2. ¿Y luego qué hago? Luego empiezo a decirle, ¿y si pongo 2x igual a 10? El organismo, el estudiante, me dice 5. Si pongo 2x igual a 20, el estudiante me dice 10, y yo le digo, muy bien, muy bien. Entonces después, como él no pudo hacer el ejercicio anterior, yo se lo voy compartimentalizando, ¿no? En pedacitos. Entonces le digo, y si te pongo x más 5 igual a 5, y él me dice 0, 5 menos 5 es 0, bueno, hace todo eso, ¿no? Y si te pongo esta ecuación que está acá abajo, bueno, muy bien. Entonces ahora le digo, ay, bueno, ahora no más de estas cosas. Vos estás para otra cosa ahora. Entonces le propongo, ustedes fíjense que ¿qué estuve haciendo en todas estas cosas? Estuve aplicándole refuerzos positivos. Cuando le digo, basta, te quito, no más de esto, te quito el estímulo, eso es un refuerzo negativo. Y después cuando le digo, pero vos estás para más, lo estoy, en alguna medida, quizás estoy premiándolo. Si el tipo está harto de decir que lo único que quiere es irse de la escuela, precisamente, quizás eso no sea un premio. Fíjense que eso es relativo, pero supongamos que sí. Entonces, ahora vuelvo al origen, a la dificultad inicial, ¿no? Ahora que logré que estos pedacitos fueran bien resueltos. Entonces, 2x más 8 es 20. Y el estudiante dice, bueno, entonces 2x es 10, se dan cuenta lo que hizo. Otra vez lo volvió a hacer, volvió a dividir por 2. Y entonces 2x es 5, y eso no puede ser, eso está mal, ¿no? Entonces yo le digo, no, o sea, más, estoy aumentando la aversión. Eso está mal, no debías dividir por 2 primero, otra vez lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Un castigo. No, ¿cómo vas a hacer eso? Eso está mal, es un castigo positivo, porque estoy entregando el estímulo en esa circunstancia. Y después le digo, bueno, mira, cuando logres hacer este tipo de ejercicio bien, te vas a poder ir a tu casa. Recién cuando lo hagas bien, te vas a poder ir a tu casa. ¿Cuál es el estímulo atentivo? Atentivo quiere decir lo que el tipo esperaba. Esperaba decir, ¿cuándo me voy? ¿Cuándo me voy? Yo le digo, bueno, no te vas hasta que no lo hagas bien. No te vas a ir hasta que no lo hagas bien. Entonces eso es un castigo, podríamos interpretarlo como un castigo negativo. Como ven, no es conductista el que quiere, sino el que puede. Porque imagínense que si para resolver un simple ejercicio de un único tipo, de una ecuación de primer grado, con una única incógnita, con coeficientes constantes, ¿sí? Y números naturales, yo voy a tener que hacer todo esto. Imagínense para todo lo que si yo me planteo un programa completo en esta tónica. Entonces, de nuevo, insisto en que no debemos confundir a la enseñanza tradicional con el conductismo. Entonces, Skinner se basa en una idea de, lo que hemos tratado de ejemplificar, es que los estímulos reforzadores aumentan la aparición de la conducta que controlan. Es posible generar patrones, lo que yo he tratado de hacer es un elemental y muy básico patrón de reforzamiento, que puede ser continuo, que puede ser discontinuo. He tratado de aplicar el principio de complejidad acumulativa, es decir, sobre todo cuando me va mal, cuando el alumno comete errores. ¿Qué hago? Le voy
transformando la dificultad y reduciendo, atomizando la dificultad hasta que la supera y recién entonces uno las dos dificultades. Y encadeno, ¿no es cierto?, las respuestas. Skinner llegó incluso a pensar que los procesos de lectura, de escritura y de habla eran procesos que se podían enseñar por el método del control de las contingencias del reforzamiento. Bueno, la realidad mostró que Skinner estaba profundamente equivocado, porque hay que recurrir a bases neurales a partir de todo el trabajo de Chomsky y de todo lo que estamos conociendo sobre lo que es el aprendizaje de la lectura y de la escritura en neurociencias, por ejemplo, o en neuropsicología. Y sabemos entonces que no depende solo, no se puede enseñar a leer solo controlando las contingencias ambientales. Pero bueno, Skinner era un genio, no les quepa ninguna duda, como Newton y como tantos otros cuyas ideas en algún momento se falsan o se prueban que son relativamente incorrectas. Eso no nos da derecho a subestimar la importancia de su obra y de su trabajo. Las consecuencias, por supuesto, educativas de esto, ir de lo simple a lo complejo, enseñar de a pasitos, jamás proponer una visión totalizadora, no enseñar de lo general a lo particular, sino exactamente al revés. Hay muchas técnicas. Skinner produjo una gran literatura sobre cómo hay que amaestrar a un perro lazarillo de un ciego, por ejemplo. Una de las más comunes y que utiliza, por ejemplo, al profesor como un modelo a seguir es la que se llama moldeamiento. O sea que ya sea el profesor o por un video, o el profesor se pone como un modelo a imitar. Esto, por ejemplo, si yo quiero enseñarle ballet a una persona, los pasos de ballet, es muy importante. O para, no sé, supongamos alguien que tiene que hacer un saque de tenis, ¿no? O también, hay muchos profesores que se ponen como modelo de resolver una ecuación. Obviamente que esto no es sencillo de hacer tampoco, hay que ir descomponiendo las conductas, reforzando las conductas correctas, desincentivando las conductas incorrectas, no es nada sencillo. Y otro bastante básico, pero y por eso lo menciono, no voy a mencionar todos, se llama encadenamiento, ¿no? Que es una técnica también para poder producir una conducta muy compleja. Como ya dije antes, para Skinner, ninguna conducta, por complicada que sea, se le resiste a un buen programa de reforzamiento. En el conductismo de la educación, digamos que les dije que había tenido un auge muy relevante. Bueno, una de las cosas más importantes que desarrolló Skinner fue la enseñanza programada y lo que se conoce como máquinas de enseñar. Que, bueno, cuando yo a la escuela soy bastante viejita, la maestra que tenía los 7 grados en el aula arreglaba los 7 grados porque nos daba tarjetas, que era una especie de enseñanza programada. Cuando terminabas una tarjeta, pasabas a la otra tarjeta. Si no terminabas con esa tarjeta, tenía una tarjeta remedial, y así, ¿no? Con unas fichas. Obviamente ahí es clave fragmentar el aprendizaje. La fragmentación del aprendizaje de ciertos libros viene del conductismo, pero también se asoció al conductismo todo un conjunto de tecnólogos, o sea, de personas que eran expertos en tecnología educativa, en el diseño de programas por objetivos, de libros por objetivos. En matemática conocemos los libros de la editorial McGraw-Hill, por ejemplo, que desarrollaban, no sé, resolver circuitos eléctricos, un libro gordo así, donde lo único que había era ejercicios de un cierto tipo repetidos y ordenados apropiadamente, ¿no? Con el principio de complejidad acumulativa. Un profesor estadounidense, que fue el profesor Keller, desarrolló un método que se llamó, es muy conocido, que se llama método Keller. Y bueno, y las técnicas de modificación conductual. Entonces, digamos, si nosotros nos preguntamos, bueno, y entonces para esta gente, ¿no? Para cerrar, ¿qué es enseñar? Bueno, enseñar es ordenar de manera apropiada las contingencias del refuerzo. El refuerzo, dice Skinner,
debe ser siempre positivo. Hay que tratar de evitar la aversión y la generación de castigos y de miedo. Esto es muy importante en la escuela. Sabemos que hay profesores que adoran generar miedo. Del tipo, si haces esto te va a pasar aquello. Incluso de la generación de miedo, por ejemplo, con las calificaciones. No porque el refuerzo negativo esté, o el castigo positivo esté en la mala nota, sino que ya sabemos lo que pasa después con la mala nota, ¿no? En casa. Definir los objetivos claramente y sin ambigüedades va a ser algo muy importante, y desarrollar evaluaciones que se van a llamar objetivas. ¿Cómo es el alumno? El alumno, digamos, depende en qué programa lo ubiquemos, pero el alumno de Skinner es un alumno que responde y que está permanentemente, yo diría, en on. Es un alumno al que se lo excita bastante. Pero imagínense que programar una enseñanza conductista para tener al alumno siempre en on, siempre estimulado, siempre motivado, siempre reforzado, es realmente muy difícil y requiere casi una enseñanza por momentos cuerpo a cuerpo, ¿no? Como traté de mostrar en el ejemplo que propuse. El profesor es un técnico, o sea, porque ese ejemplo me llevó bastante tiempo pensarlo, ¿no? Y considero que es bastante elemental. Por ejemplo, en el caso de Keller, acá aparece la idea del ingeniero educacional, ¿no? O sea, alguien que domina las técnicas del refuerzo y la administración de contingencias. El profesor tiene que ser eficiente, ¿no? Tiene que lograr la eficiencia y el éxito. Esto sí es una seña de identidad del profesor conductista. Por supuesto que es un modelo a seguir, es un motivador y es una fuente permanente de estímulos. ¿Y qué hay del aprendizaje? Bueno, si nosotros seguimos un poco las ideas de Pozo o leemos a Pozo, vemos que en realidad formuló el conductismo una teoría de aprendizaje. ¿Ustedes consideran que en mi ejemplo el alumno aprendió a resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita? ¿Aprendió esa tipología? Porque en realidad no todas. ¿Aprendió la tipología? ¿O simplemente lo habitué? Lo entrené para que no se equivoque y no se olvide de la prioridad de las operaciones. Entonces, el conductismo va a decir que aprender es cambiar una conducta o adquirir una conducta de manera estable. Bueno, en realidad parece ser que aprender, a mi modo de ver, es bastante más que eso, ¿no? Imagínense que ya dijimos que el conductismo no puede dar cuenta de cómo una persona aprende a leer o a escribir. Imagínense entonces cómo aprende una persona a resolver, a realizar deducciones lógicas, por ejemplo. O cómo aprende una persona a resolver un problema. O no parece ser que el conductismo pueda dar mucha cuenta de esto. Eso, sin embargo, a mi juicio, no le quita méritos, solo muestra sus alcances, sus limitaciones. La enseñanza programada es una técnica que consiste en definir los objetivos con precisión y minuciosidad, presentarlos de manera secuenciadas en un nivel de dificultad creciente y reforzar cada respuesta deseada, algo como lo que traté de hacer yo. Requiere una participación activa del estudiante, no puede decir, no, espera, te doy la nota dentro de 2 semanas, ¿sí? Te doy la nota dentro de 2 semanas. Ahí no hay ninguna posibilidad de refuerzo, ni positivo ni negativo, ni de castigo, digamos, si la nota es mala. El refuerzo tiene que ser inmediato.
Y una cosa central o una raíz del conductismo es que tiene que haber ritmo propio. La enseñanza del conductista es especializada, individualizada y se adapta a las necesidades del organismo. Y tiene que haber también una evaluación continua, lo cual es agotador. Pero también sabemos que en la escuela, ¿no? Si solo se buscan resultados de eficiencia, hay gente que milita en un movimiento que Marco Antonio Moreira llama el teaching for testing, o sea, enseñar para tomar prueba. El método Keller es un método que desarrolló el profesor Keller, que daba sus cursos de física con este método a 200, 300 personas, dividía la clase en pequeños grupos, en los cuales cada uno progresaba a su ritmo, tenía un programa completo del tipo de fichas, como les dije antes. Si uno no sabía estrictamente un nivel de dificultad del curso, no podía pasar al nivel siguiente. O sea, hasta que no llegaba a un nivel no podía pasar al siguiente. Y las clases teóricas se utilizaban como una fuente de motivación. O sea, cuando uno llegaba a un cierto nivel, su monitor, que era el que controlaba, en general se buscaban alumnos aventajados, que eran los monitores del resto de sus colegas o de sus compañeros, el monitor le decía al profesor que ese estudiante podía ser premiado con una clase. O sea, ¿con qué? Con ser explicado, con ser ayudado. Ahí, entonces, las clases eran, las clases teóricas, las clases explicativas, eran refuerzos positivos. Se hacía mucho énfasis en los materiales escritos y los textos eran las fuentes principales de información. Estos monitores se ocupaban de marcar el ritmo y de garantizar que el monitor, ¿no? Que el estudiante pudiera pasar al nivel siguiente. Y aquí entonces el monitor y los aspectos sociales tenían un gran papel reforzador. Con respecto a la evaluación conductista, el ideal del conductismo es que el alumno avance sin cometer errores. Y que solo cuando conoce perfectamente un tema pueda pasar al siguiente. La evaluación tiene que tratar de eliminar todo tipo de componente subjetivo en el conductismo. En general, bueno, no sé, yo por lo menos fui educada como profesora en la construcción de evaluaciones objetivas, en donde dividíamos cada tarea a realizar con una unidad mínima de puntaje, le asignábamos un puntaje y luego hacíamos una estadística sobre la prueba, analizábamos digamos, la significatividad de la prueba, construyendo el alfa de Cronbach. O sea, había un conjunto de tecnologías para desarrollar una prueba objetiva y estandarizada. O sea, que las pruebas estandarizadas son una herramienta o un producto conductista, behaviorista. Y por supuesto, tienen que estar muy bien diseñadas, muy bien hechas, porque hay que hacer una ponderación de la cantidad de ítems de este tipo, de la cantidad, hay que hacer como una matriz. Bueno, es una cosa bastante sofisticada de hacer. Entonces, no confundamos las cosas, ¿no? Tomar prueba, 5 cosas, y después 2, 2, 2, 2, 2, eso da 10, y bueno, así te pongo la nota. Eso no es precisamente ser conductista, aunque yo tome prueba todos los días, o aunque, como dicen algunos profesores, hoy voy a tomar alguna pruebita, o estudien porque mañana voy a tomar alguna pruebita. Estas pruebas, como les decía, se llaman pruebas objetivas. Es una evaluación de producto la que se hace, porque cada ítem es una unidad mínima de puntaje. Uno pone 0 o 1, no otra cosa. Y las evaluaciones de este tipo se refieren a criterios y no a normas promedio. Entonces, uno lo que mide en realidad es el grado de ejecución de los conocimientos en cuanto, con relación a un cierto nivel que se fija como nivel o como destreza. Y bueno, eso es lo que se suele conocer como un paradigma, ¿no? En realidad,
que la escuela no ha abandonado y que para mí es fuertemente criticable y que se llama el teaching for testing, o sea, el enseñar para simplemente tomar prueba. Claro que la prueba para ser conductista debe tener estas características que he reseñado. Bueno, creo que ya llegamos al final, por suerte para ustedes. Espero dejarles la idea de que, de que el conductismo fue incluso presentado por Skinner como un humanismo, que es una empresa gigante y de que tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Para Skinner, fíjense que él decía que no ayuda a resolver un problema que se diga que las cosas que hacen los hombres se deben a la frustración o a la ansiedad, sino que para él también hay que explicar cómo se ha inducido la frustración y la ansiedad y cómo se pueden modificar. Un punto aquí, y es que el conductismo no explica cómo uno genera frustración o ansiedad. No explica eso, hay que salirse del conductismo para eso. Y algo que me resulta interesante también del propio Skinner, que se los puse en el módulo escrito que diseñé para el curso, es que Skinner dice esto: los conductistas que conozco son personas gentiles, no son como el señor Skinner, el director de la escuela de los Simpson, que es un perverso, o sea, no es precisamente una persona gentil, interesadas profundamente en los problemas que arrastramos en el mundo actual, que ven una oportunidad de traer los métodos de la ciencia para referirlos a esos problemas y que se cuidan mucho de los peligros del mal uso del poder que crean. El conductismo, para Skinner, es un humanismo. Tiene la distinción de ser un humanismo efectivo o un humanismo eficaz. Bueno, los dejo con eso y espero haberles ayudado a entender un poco mejor de qué va este programa de investigación en psicología que es el conductismo. Hasta la próxima y muchas gracias.